Bueno, entonces los objetivos del costeo estándar para la sesión de hoy son aprender a calcular el precio de los materiales directos y variaciones de cantidad con el fin de entender su significado. Como objetivo de aprendizaje 3, calcular la tasa de la mano de obra directa y las variaciones en eficiencia y explicar su significado. Y asimismo, objetivo de aprendizaje 4, calcular el gasto en materia de costos indirectos variables de manufactura y las variaciones en eficiencia. Bueno, entonces, miren que aquí tenemos este diagrama, y este diagrama nos permite tener total claridad sobre el tema de las variaciones. ¿Qué aprendimos la clase anterior cuando hablábamos de calcular el, el costo estándar? Aprendimos a sacar esta columna 3, ¿sí? Entonces, si bien recuerdan, el ejercicio de las trufas hablaba primero de unas cantidades estándar, ¿sí? De una cantidad de kilos de chocolate que se requerían. Y por otro lado, tenía otra información, era el precio al que nosotros podíamos adquirir esos kilos de chocolate, ¿sí? Entonces, esa multiplicación era el costo estándar. ¿Listo? ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante para a nivel de un reporte o de un informe. Digamos que esto se hace antes o al inicio del periodo, ¿sí? Pero es importante una vez finaliza el periodo, a fin de mes, mirar cuál fue nuestra información real, ¿sí? De ahí la R en vez de la E, de reales en vez de estándar. Entonces, ¿cuál fue realmente la cantidad de chocolates que se usó? Perdón, la cantidad de kilos de chocolate que se usó. Y asimismo, ¿cuánto nos costó realmente comprar esos chocolates? Entonces, hay un primer análisis que aquí pues lo que nos está diciendo es que nos gastamos 24.700 pesos en insumo de chocolate, cuando la realidad nos decía que nos debíamos gastar 24.000. O sea que nos gastamos más de lo que debimos habernos gastado, ¿sí? Acá tenemos entonces una variación total, la diferencia es de 700 pesos, desfavorable. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que íbamos a gastar menos de lo que finalmente gastamos. Pero entonces fíjense que ustedes pueden tener dos causas de por qué se origina esta diferencia de 700, ¿sí? Una causa puede ser porque gastamos más kilos de chocolate de los que debimos haber gastado, ¿sí? Un tema de desperdicio. Pero también hay otra razón, y es que pudimos haber comprado el chocolate a un mayor precio. O sea, por alguna razón nos lo vendieron más caro. Si nosotros nos quedamos con esta variación entre la columna 1 y la columna 3, ¿sí? Pues no sabemos bien a cuál de estas dos razones atribuirle la explicación. Entonces los economistas manejan unas técnicas para aislar efectos, ¿sí? O el famoso ceteris paribus. Dejo constante algo, ¿sí? Y quiero mirar qué es lo que me está causando el efecto, todo lo demás constante. Entonces, para eso se inventaron la columna 2, una columna híbrido, ¿sí? Aquí hay un errorcito, el libro de Gitman tiene algunos errorcitos. Miren que esta columna es híbrida porque toma las cantidades reales y el precio estándar. Aquí es como si fuera la misma información de la columna 1, ¿sí? Lo cual no es cierto. O sea, aquí habría que corregir este precio real, no es precio real, sino precio estándar. Va a ser un híbrido esta columna, ¿listo? Entonces, si vamos a analizar por un lado, entre 1 y 2, vamos a analizar una variación de precio, ¿sí? ¿Cómo sé yo que realmente entre 1 y 2 estoy analizando la variación por precio? Es decir, porque el chocolate me lo vendieron más caro.
Porque, volviendo al concepto del ceteris paribus, si yo dejo constante las cantidades, ¿sí? 6.500 kilos acá y 6.500 kilos acá, pues la explicación para que este número de 24.700 sea diferente a este número de 26.000 va a ser solamente por el efecto de precio. O sea, aquí solamente hay dos variables, ¿sí? Entonces, si dejo constante las cantidades, pues la diferencia va a venir de precio. Entonces, por eso es que se multiplica aquí por el precio estándar. Entonces, fíjense que el precio realmente, el chocolate se compró a 3,80 el kilo y el estándar decía que lo debíamos comprar a 4. Entonces miren que aquí ante esta diferencia entre 24.700 que fue la realidad, con esto que tiene algo de estándar, es que terminamos en la realidad comprando el chocolate 1.300 pesos más barato, ¿sí? Por eso es la F de favorable, porque de alguna manera generé como una especie de ahorro. Entonces miren que acá ya con esto pues nos vamos dando cuenta que el problema de estos 700 desfavorable no fue porque el chocolate no lo vendieron más caro, al contrario, lo conseguimos a 3,80 el kilo en vez de 4. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la diferencia ya no por precio, sino por cantidad. ¿Sí? Entonces eso se hace a través de la diferencia entre la columna 2 con la columna 3. Miren que acá volvemos al famoso ceteris paribus, lo que se queda constante son los precios, 4 pesos por kilo. Eso es lo que dejamos quietico. O sea que la diferencia se va a originar es por variaciones en las cantidades de kilos consumidos, ¿sí? O usados. Entonces mire que acá, cuando yo tengo este 24.000, que es mi estándar, mi debería ser, es más pequeño que lo que tiene algo de realidad. O sea que esto es negativo, esto es desfavorable, ¿sí? Porque lo que tiene algo de realidad está por arriba en 2.000 de lo que debió haber sido. O sea que tengo una variación de 2.000 desfavorable. ¿Listo? Entonces, el neto, esto es, hagan de cuenta, una báscula, una balanza. Tengo efectos contrarios, ¿sí? Tengo un efecto en precio a favor y tengo un efecto en cantidades en contra, ¿sí? Entonces, ¿cuál efecto es más fuerte? El de las cantidades, ¿sí? Entonces, ponemos porfa los micrófonos en silencio. Entonces, mire que para dónde se inclina mi balanza, mi balanza va a quedar más del lado desfavorable porque pues, la variación desfavorable es más grande que la favorable. Y se hace una especie de neto, ¿sí? Porque esta como que me ayuda, pero esta no me ayuda tanto, entonces al final quedó que no me ayuda tanto en 700, o sea, 700 desfavorable. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora resulta que no siempre lo que uno compra es lo mismo que uno consume, ¿sí? Entonces miren que, porque uno puede comprar y almacenar. En este caso, la cantidad real comprada fue 6.500 kilos y la cantidad realmente utilizada en la línea de producción en el primer momento fue 5.000 kilos. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la diferencia entre lo que yo compré y entre lo que bajé a la línea de producción, esos 1.500 kilos de diferencia, se nos están quedando en inventario. ¿Sí? Entonces, si no hacemos en el ejercicio este diferencial, estaríamos pues como siendo muy injustos porque imagínense comparando información de compra, pero no necesariamente así mismo es que se consume, pues las variaciones serían gigantescas. Entonces, primero se hace la variación de precio
¿sí? Es así, pues se está dejando constante las cantidades reales compradas, 6.500 y 6.500, y pues la diferencia entre el precio que veíamos en la diapositiva anterior, pues nos da el 1.300 favorable. Pero como a la planta de producción nada más entregaron 5.000 kilos para producir, pues vale la pena entonces hacer la comparación entre los 4.800 que se debieron haber gastado, ¿sí? Para en este caso son, dan de cuenta, 1.600 chocolates, ¿sí? 1.600 chocolates, y cada chocolate, pues, supuestamente si fuera gigantesco, tomaría 3 kilos, es decir, que para hacer 1.600 chocolates, en teoría necesitamos 4.800 kilos. ¿Listo? Así llegamos a este número, que es como de enunciado. Entonces aquí la variación, estaríamos hablando de, queda constante el precio, 4 pesos por kilo, y lo que estamos variando son las cantidades que nos debimos haber gastado versus las cantidades que realmente nos gastaron. Entonces, estamos gastando en realidad un poco más de lo que debimos haber gastado. Por eso es que esta variación de 20.000 menos 19.200 es de 800 desfavorable. ¿Listo? Entonces, esto es una particularidad para cuando lo que compro no es lo mismo que uso en ese mismo instante. Eh, Pues porque es importante a veces, si no consumo lo mismo que compro, hacer como el cálculo de la variación, porque pues sería de pronto esperar a que me consuma todo eso, pronto tomaría tiempo y me estaría atrasando alguna decisión importante que yo pueda llegar a tomar, ¿sí? Entonces esa es como una de las razones para separar entre variación de lo comprado y variación de lo usado en términos de materiales. Bueno, ustedes aquí lo vemos no de forma gráfica, sino lo vemos de forma como matemática. Cuando decíamos que dejar quieto las cantidades para que la diferencia sea por precio, pues básicamente podíamos haber hecho como una factorización. Acuérdense que estábamos partiendo de columna 1 menos columna 2. Columna 1 es cantidad real por precio real. Columna 2 es cantidad real por precio estándar. ¿Cuál sería el factor común entre esas dos multiplicaciones? Pues el factor común sería la cantidad real, ¿sí? Entonces, si usted hace columna 1 menos columna 2, eso factorizado sería cantidad real multiplicado por la diferencia entre el precio real y el precio estándar. Esto es como la forma algebraica o matemática de hacer lo que acabamos de hacer a través de los diagramas, pues, de las tres columnas, y se llega a los mismos resultados. Bueno, entonces, pues, de una manera como de reporte, ¿sí? Estamos adquiriendo 6.500 kilos a un precio real de 3,80, cuando el estándar nos decía que debía ser 4, pues la diferencia por kilo es de 20 centavos. O sea que la diferencia total por todos los 6.500 kilos comprados es de 1.300, ¿sí? Favorable, porque estamos comprando en la realidad más barato de lo que pensábamos. Y acá ponen la explicación. Entonces, por eso es que esto vuelve un sistema de gestión, porque con este número hay que entrar a buscar los responsables, en este caso el área de compras, que diga, bueno, ¿qué fue lo que hizo bien para replicarlo en el futuro? ¿Sí? Entonces aquí la explicación es que negociaron a un precio muy bueno. Entonces, pues lo que estamos haciendo es justamente aislar las variaciones, separar entre variaciones de precio y variaciones por cantidad, porque hay responsables distintos dentro de la organización. Acabamos de ver que para un tema de precio, el responsable es el área o el departamento de compras, mientras que para un precio de cantidad, estamos hablando más bien de
de un uso en la línea de producción, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad distinta. Bueno, y también, bueno, digamos que esto es más o menos lo mismo que cómo sale la parte algebraica o matemática. Acá tenemos el otro informe de desempeño, en donde vamos a mirar más bien las diferencias en cantidad. O sea, el precio era $4 estándar, se compraron 6.500 kilos y la cantidad estándar permitida era gastarse 6.000 kilos, ¿sí? Entonces acá tenemos una diferencia de 500 kilos. O sea, estamos gastándonos realmente 500 kilos más de los que debimos habernos gastado. Eso multiplicado por el precio de cada kilo nos da una diferencia de 2.000 desfavorable. Entonces, ¿cuál es la explicación? Materiales de baja calidad inapropiados para la producción. Entonces, al final, podemos entrar como a concluir un poco y es, bueno, Compras supuestamente hizo una buena negociación porque consiguió mercancía o insumos más económicos, pero al parecer aquí aplica el eslogan de lo barato sale caro porque ese producto más barato nos generó muchos problemas de calidad y terminamos haciendo reprocesos aún por un valor más costoso del ahorro que generó compras, ¿sí? Esto es como el informe de desempeño que estaríamos haciendo. Bueno, resulta que acabamos de verlo para la parte de materiales directos, ¿sí? Pero recuerden que el costo de producción o de manufactura no solamente se compone de materiales directos, sino también de la mano de obra. La lógica es exactamente la misma. Acá está, por ejemplo, la fórmula matemática en donde si queremos hallar una variación de precio, entonces lo que estaríamos dejando, digamos, aquí hay un errorcito, aquí es, dejaríamos constante las cantidades, ¿sí? Reales. Ah, bueno, mentira, no es error porque las cantidades en términos de la mano de obra son horas, y lo multiplicamos por la diferencia de tasa o de salario, salario real menos el salario estándar. ¿Listo? Y pues también se puede, o sea, ustedes pueden coger el camino que quieran, ¿sí? Hacerlo con la fórmula o hacerlo con la interpretación del diagrama. Entonces, ¿qué tenemos? Hora real por tasa real, ¿sí? ¿Cuánto se demoró realmente el trabajador para hacer X cantidad de producto y cuánto le pagamos realmente? Lo que aprendíamos a la hora de elaborar un estándar es cuántas horas se debería demorar y cuánto le deberíamos pagar. Y la columna de la mitad es la que nos permite aislar los efectos. Aquí nuevamente, miren que este tasa real aquí no va, sino que es tasa estándar, ¿listo? Miren que 14 es igual a 14, esa es la tasa estándar. Bueno, entonces, vamos aquí. Supuestamente, para hacer 2.000 unidades, sigamos con el ejemplo del chocolate, ¿sí? 2.000 barras de chocolate, pues si por cada barra de chocolate se demoran 2.5 horas, entonces para hacer esas 2.000 barras se requieren 5.000 horas. Y en teoría nosotros pagamos la hora a 14 pesos. ¿Qué pasó en la realidad? Nos gastamos más horas, nos gastamos 5.400 horas, pero terminamos pagando las horas un poquitico, 25 centavos menos que lo que habíamos pensado inicialmente. ¿Listo? Vamos a analizar el efecto, en este caso precio. Dejamos constante las horas y la diferencia pues que queda va a estar en la tarifa. Entonces acá esta multiplicación nos da 74.250 y esta nos da 75.600. ¿Qué pasó en la realidad?
pues que salí un poquito más barato que lo que tiene algo de estándar, ¿sí? ¿Cuánto más barato? 1.350, favorable, ¿sí? Porque la realidad fue menor. Ahora, ¿qué pasó en términos de la eficiencia? Pues que recuerden que cuando un trabajador hace algo en más horas o en menos horas, estamos hablando del concepto de productividad o de eficiencia. Dejamos constante la tarifa, ¿sí? Y la diferencia está en la cantidad de horas. Acá se está demorando 400 horas más que lo que debió haberse demorado, o sea que 75.600, que es lo que tiene algo de realidad, es más grande que el estándar. ¿En cuánto más grande? En 5.600. Y pues si la realidad es más grande que mi estándar, eso es malo, es negativo, es desfavorable. Listo, acá nuevamente pues tengo una variación a favor y una variación en contra, entonces hago el neto y ¿qué es lo que predomina? Es más grande el efecto negativo, por tanto queda con el signo desfavorable el neto, pues la diferencia. Listo. Seguimos pues con el tema de la fórmula matemática. Bueno, y si vamos un poquito a lo conceptual, ¿por qué podemos encontrar variaciones desfavorables? Ya pues habíamos en nuestro ejemplo dicho que materiales de calidad deficiente podrían generarnos variaciones desfavorables, pero también, por ejemplo, trabajadores con deficiente capacitación o motivación se pueden demorar más horas de lo que deberían. Si tenemos una máquina que nos genera reprocesos, pues también nos va a tomar más tiempo del que debería ser. Si no hay quien supervise de manera adecuada a los trabajadores, pues que no hagan bien su trabajo, se relajen, se distraigan. Entonces también ahí tenemos una variación desfavorable. O recuerden el tema de los estándares ideales. ¿Sí? Si yo no pongo como un estándar acorde con mi realidad, pues voy a llevarme siempre unas variaciones negativas porque recuerden el estándar ideal versus el práctico. Bueno, y el mismo método también aplica para nuestro tercer rubro, que son los costos indirectos de fabricación. Recuerden que en este costeo estándar estamos haciendo énfasis solamente como en la parte variable, ¿sí? Costos indirectos de manufactura variables. Pero la dinámica siempre es la misma, ¿sí? Simplemente cambian un poquito los nombres. Aquí en este caso, pues ya no se llama precio o tasa, sino que erogación de costos. Para hallar una variación por precio, por tasa o por erogación de costos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar constante las cantidades y sacar la diferencia entre las tarifas o entre los precios. Misma metodología. Y nuevamente acá eficiencia, como en mano de obra directa de eficiencia, es un tema de horas, pues dejamos quieto el precio, ¿sí? Y hacemos la diferencia entre las horas reales y las horas estándar y eso nos da una variación por eficiencia. Profe, Y disculpa. sí, O sea, en sí, ¿qué es erogación? O sea, ¿qué significa eso?